Buenos días, mi nombre es Jenny Díaz y en este pequeño videoclip vamos a dar la introducción para resolver el problema de transporte de manera manual. De manera manual significa aplicar los conceptos intrínsecos que se desarrollan en el método Simplex, pero de una forma muy práctica y muy fácil de operar sin necesidad de usar calculadora para invertir o de hacer un tablero Simplex como lo conocemos. Vamos a cambiar la estructura del tablero Simplex a algo mucho más fácil de manejar intuitivamente. Entonces, lo que están observando aquí es el modelo de transporte clásico. Este es un modelo de transporte clásico. Entonces, este que tienen aquí es el modelo de transporte clásico, donde lo que tenemos es minimización de la suma de los costos de ir del nodo I al nodo J, garantizando que el suministro se satisface y que la demanda se satisface. Este modelo corresponde a un modelo balanceado en el cual la suma de las capacidades de los suministros coinciden con la suma de las demandas. Aquí está. Entonces, si este es el caso y tenemos la variable de decisión o las variables de decisión X y J que me dice cantidad a transportar de I a J, vamos a tener un total del número de depósitos por el número de destinos. Ese va a ser el total de variables de decisión. En este pequeño ejemplo que podemos ver aquí, vamos a tener 3 por 4 igual a 12 variables de decisión. Entonces, antes de entrar en detalle de cómo se resuelve a mano, quiero que reconozcamos este problema como tal. Si lo fuéramos a resolver con un tablero conocido del Simplex, pongámoslo aquí, y es un problema de minimización, yo voy a reconocer que estoy en el óptimo cuando el costo reducido es menor que 0. Vamos a cambiar la regla cuando es menor que 0. Y si tuviera que listar las variables, tendría desde la x11, x222, consecutivamente hasta la x34, en total las 12 variables. Y no tendríamos necesidades de holgura porque las restricciones son de igualdad. Entonces, imaginémonos la dimensión de ese tablero y que el costo reducido debe ser menor que 0 para que sea óptimo. Entonces, cuando tenemos esta solución, lo que tratamos de identificar es cuántas de estas variables, aquí están las variables representadas por las flechas, van a ser básicas. ¿Cuántas variables necesitamos que sean básicas? En total, el número de variables básicas que se necesitan va a ser el número de depósitos, que en este caso es, vamos a decir que es M, más el número de destinos menos 1, porque vamos a encontrar que hay una restricción que es linealmente dependiente. Esto me va a decir el número de variables básicas. En otras palabras, de un vector de 12 posiciones, va a haber un vector XB, variables básicas, de 6 posiciones, en este ejemplo que tenemos aquí. ¿Listos? Ahora observemos ¿cómo están dispuestas las restricciones? Si yo desarrollo esta restricción de aquí, lo que va a decir es que x111 más x12 más x13 más x14 debe ser igual a la capacidad que tengo, es decir, todo lo que envíe de 1 hasta 4 desde el depósito 1 debe ser igual a la capacidad de 1. Y si vemos la forma de las restricciones asociadas a demanda, lo que voy a tener es que x11 más x21 más x31, todo lo que me llegue a uno de los 3 depósitos debe ser igual a la demanda B1. Y así sucesivamente vamos armando las 7 restricciones. Si observamos eso en un ejercicio matricial, vamos a tener una gran A. Déjenme borrar esto de aquí. Vamos a tener una A que va a tener una forma de ese estilo. Unos unitos para la restricción del depósito 1, unos unitos para la restricción del depósito 2, otros para la del 3, pero vamos a tener 3 unitos para la demanda 1 y una escalerita aquí para la demanda 2 y una escalerita aquí para la demanda 3 y una nueva escalerita aquí para la demanda 4. Y cuando multipliquemos eso por X vamos a tener aquí a 1 las 3 capacidades y las 4 demandas. Esa va a ser la forma de las restricciones del problema de transporte. Entonces observemos que si yo a estas 3 primeras
restricciones, les llamo por ejemplo restricciones, encuentro las variables duales asociadas a estas tres restricciones, voy a llamarlas variables duales U1, U2 y U3 para distinguir las duales asociadas a la oferta, a los nodos de origen, y a estas 4 duales asociadas aquí las voy a llamar V1, V2, V3 y V4, y estas van a ser las duales asociadas a la demanda. Recordemos eso. Y también recordemos que si yo tengo aquí una columna X y J, si ustedes observan el comportamiento de esta columna, realmente va a ser una columna que va a tener 2 unos, y en la columna, voy a poner aquí la columna A y J, va a tener, vamos a poner así, va a tener un 1 en la posición U sub I y va a tener un 1 en la posición B sub J. Y esa característica la tienen estas matrices que se llaman totalmente unimodulares. Vamos a dejar hasta allí como recordatorio. Ahora, si estoy haciendo en el óptimo, ¿qué quiero en el óptimo? Yo quiero que C barra sea menor que 0. Y C barra habíamos dicho que es Y por A menos C que sea menor o igual a 0. Y si estoy hablando del C barra de una variable en particular es X y J, yo quiero que esta sea Y por la columna A y J menos el costo de C y J. Y quiero que esto sea menor o igual a que 0. Por lo tanto, si yo multiplico todo el vector de Y, que habíamos dicho que es U1, U2, U3, B1, B2, B3, B4, lo voy a multiplicar por esta columna que tiene un unito en su I, en la I, y un unito en la BJ, menos C y J, lo que me va a dar esto es que precisamente voy a tener U sub I menos BJ menor o igual a C y J. Y esto va a ser menor o igual a 0 para todas. Y en particular para las variables básicas voy a tener, como tenemos que en las variables básicas el costo reducido es de 0, voy a tener la característica que U sub I, pero en esto es más BJ es exactamente C y J. No olvidemos eso.